Igual yo oro por ustedes, los declaro tierra fértil para recibir el nombre de Jesús. Todo espíritu de distracción se va y lo establecemos a él también como prioridad en este momento. ¿Amén? Hemos estado hablando, o nos han estado hablando acerca del reino de Dios, y creo que es muy bueno porque entonces es señal de que estamos avanzando en la palabra y en lo que Dios quiere y llegando al punto que en verdad quiere, porque se nos habla de, no sé en qué orden, pero se nos habla de gracia, se nos tuvo que haber hablado de gracia, o tenemos que haber entendido ya la gracia y también la justicia para poder entonces empezar a establecer el reino. ¿Estamos de acuerdo? No podemos establecer el reino si no entendemos gracia y justicia. Y para entender gracia y justicia quiere decir que ya pasamos por un filtro anterior, que fue donde entendimos el amor de Dios, el perdón de Dios, el sustento de Dios, ¿no? Todo eso lo tenemos que haber ya entendido para poder aplicar. No, porque si no entendemos el amor de Dios, no podemos aplicar la gracia entonces. Y a veces yo siento cuando Pablo les dijo es necesario que les vuelva a hablar, quizás porque ya les había hablado una vez, y a veces pasa que se nos habla y se nos queda grabado, y somos bueno, éramos en el nombre de Jesús de mente corta, y lo aplicamos 1 o 2 semanas, pero la tercera semana, la cuarta semana, o al mes y medio, o los 2 meses se nos olvida. Y entonces cuando se nos olvida es cuando Dios envía un mensajero de parte de Él, sea un predicador, es alguien en tu vida, a que te recuerde el mensaje necesario. Yo soy uno de los que está en contra que se nos tienen que recordar tantas veces, pues cuando tenemos la mente de Cristo. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está en que no lo aplicamos entonces. El problema está, seguido se nos predica. Voy a hablar más rápido de lo normal, porque ahora sí me quiero medir con el tiempo. Seguido se nos predica que retenemos solamente el 10% de lo que escuchamos, y de ese 10% ¿cuánto aplicamos? Si aplicáramos ese 10% que retuvimos nuestra vida a los que estamos hoy aquí en día y de la iglesia de Cristo, sería otra. Si aplicáramos ese 10% solamente que dice el mundo que retenemos, pero si yo empiezo a aplicar el reino, entonces empiezo a hacer declaraciones a mi vida acerca de lo que quiero retener, y yo declaro que tengo la mente de Cristo y que retengo el 100% del mensaje que Dios envía y que pongo en práctica el 100%. Como mexicanos hay un dicho que no lo aplicamos en la iglesia, dicen apúntalo al cielo y a lo mejor le das a las estrellas, ¿no? No lo dicen así a veces como mexicanos. Y como iglesia de Cristo nos vamos cortitos, es que retenemos el 10%, no. Creo que incluso desde el púlpito se nos tiene que empezar a decir, bueno, eso dice el mundo, pero nosotros somos hijos de Dios, tenemos la mente de Cristo, y si en verdad venimos a este lugar buscándolo y enfocados en escucharlo a Él, vamos a retener el 100%, ¿amén? Ok. Entonces, una vez retenido el 100%, es hora de aplicarlo. Jesús vino aquí a establecer el reino, a establecer el reino. Jesús vino a predicar el reino, pero a establecerlo. Hemos estado hablando mucho acerca del reino de Dios. Esto es el último de los pasos para comenzar. Extender, es decir, trabajar o emprender las acciones del reino aquí en la tierra. Aquí lo vamos a ponernos prácticos y claros. Se nos habló de justicia, es un primer paso. De gracia es un nivel distinto. Y por último se nos está hablando, y agradezco a Dios porque se nos está hablando del reino de Dios, de establecer el reino de Dios. Significado de establecer, pues por la simple palabra te das cuenta que es un verbo, que es llevarlo a cabo, que es ponerlo en obra. No ocupas diccionario para entender eso, o si ocupamos un diccionario para entender lo que es establecer, aun cuando no supieras el significado correcto o tal cual lo marca la Real Academia Española. Tú entiendes que es algo de hacer, de ejercer, de poner en práctica, ¿no? Pero lo busqué por tradicionalista y porque así lo aprendí. Lo busqué en el diccionario, dice, en el de Google, dice hacer que empiece a funcionar algo. Fíjate, hacer que empiece a funcionar algo. O sea, ya lo recibiste, ahora vamos a ponerlo en práctica para empezarlo a hacer funcionar. Generalmente, lo puedes buscar así en Google, los que tienen datos y ahorita están en otra cosa, mejor métanse en la palabra y busquen eso. Generalmente con propósito de continuidad. Cuando estás haciendo una edificación, alguien establece los cimientos, pero ¿qué está haciendo? Aparte de que está llevando a cabo una acción, de que está formando algo, está preparando algo para que sobre eso sea edificado algo mayor y algo mayor y algo mayor. Y entonces la iglesia de Cristo nunca deje de trabajar a la hora de establecer el reino. Unos sinónimos es edificar, es construir, es reformar, si tú lo buscas ahí en el diccionario. Como nos pudimos dar cuenta, pues aquí es hacer, por lo tanto es un verbo distinto a lo compartido anteriormente. El reino o reinar
son verbos, no sustantivos. Me acuerdo cuando yo empezaba a venir a la congregación, creía que había una canción de Arjona que era cristiana y no tenía nada que ver, donde decía que Jesús era verbo y no sustantivo. Y me encantaba oírlo muchas veces. Traemos un surito tinto y lo ponía seguido, porque yo no sé en quién se inspiró ni por qué lo escribió, pero habla muchas verdades. Habla muchas verdades esta canción. Dice que es tiempo de dejar de hablar y comenzar a vivir el Evangelio. Lo dice en una canción, creo que es Vicos, y dice que pasamos con el hermano, le decimos Dios te bendiga, pero no le damos ni un pesito para que se llene la barriga, lo dice. Y es Vicos, ¿sí, verdad? Y a veces lo dicen y uno dice, ay, se oye chido. No me lo oigas. Hazlo. ¿Cuánto destinas de tu día o de tu provisión para bendecir a alguien más? Esa es una acción del reino. ¿Cuánto tiempo le dedicas a Dios al día? No solamente para leer de su palabra, que deberías dedicar primero para eso. Una vez que ya me llené, dices, bueno, esto que leí o esto que recibí el domingo, en esto lo voy a aplicar. ¿Cuántos salen convencidos de aquí que digan, voy a aplicar la palabra de Dios, lo que recibí? Ese porcentaje que retuve lo voy a aplicar. Mira la diferencia entre lo que predicaba Juan el Bautista y lo que predica Jesús. Mateo 3, 1 y 2. No sé si se puede poner ahí la traducción lenguaje actual. No sé, Ulises. Traducción lenguaje actual. Mateo 3, 1 y 2. No se vale, Checo. Tú ya tienes la predica ahí, entonces. Dice, años después, lo voy leyendo en traducción lenguaje actual, vamos a poner atención a los verbos que usa. Años después, Juan el Bautista salió del desierto de Judea. En su proclamación decía, vuélvanse a Dios, porque muy pronto su reino se establecerá. Ese era el evangelio, o eso era lo que predicaba Juan el Bautista. Vuélvanse a Dios, porque muy pronto su reino se establecerá. La palabra establecer, grábatela. Llévate, si hoy te llevas el significado de la palabra establecer y lo pones por obra, yo sentiré que el mensaje, o yo veré que el mensaje de Dios es un eco en tu vida y empezaste a funcionar. Entonces Mateo 4:17, la misma traducción, Mateo 4:17, traducción en lenguaje actual. Mateo 4:17 dice, desde entonces Jesús comenzó a decirles a todos, vuélvanse a Dios, porque su reino se va a establecer aquí, ahorita, ahora. ¿Cuándo vas a empezar a poner por práctica lo que aprendiste aquí? Hoy. El problema está que salimos de aquí y decimos, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo le hago? O sea, suena muy chido la prédica y yo creo que bueno, Dios usa, compartió, usa a mí como usa cualquiera de los que estamos aquí, pero ¿cómo lo va a poner en práctica? La verdad que tiene razón mi pastor cuando dice que los complicados somos nosotros. Queremos, a ver, pero ¿qué Dios quiso decir? Pues lo que te dijo, tal cual, lo que escuchaste, lo que Dios quiso decir. Bueno, me queda alguna duda sobre una palabra que no entiendo, pues pídele a Dios datos y un teléfono, métete a Google y búscalo o márcale a tu pastor y usa el tiempo que tienes en lugar para el Facebook para investigar acerca de lo que no entendiste. Pero la palabra investigar no viene aquí en la Biblia. ¿Cómo no? Dice que escudriñe las escrituras. Usa los medios que tengas y los recursos que tengas para escudriñar las escrituras. Un recurso es tu pastor, gente que tiene más tiempo que tú en la palabra, gente que ha retenido más, que se ha metido más con Dios, que tiene más revelación. Y yo, seguido, cuando predico me digo, médico, cúrate a ti mismo. Yo le dije una vez, yo lo hablo por mí. Para bendición mía y para gloria de Dios, soy dueño de mi tiempo en cuestión de trabajo. Y se los juro que es una bendición. Y desperdiciándola. A más de alguno aquí, si lo oyen predicando o lo oyen hablando de Dios en su trabajo, le van a decir, hey, cállate, ponte a trabajar. Te pago por hacer esto, no por predicar. Si no es que se los han dicho más de alguna vez. O tienen que hacerlo escondidos que el patrón no vea para que no se moleste. Yo tengo la bendición de poder decirle, cierran y vamos a hablar de Dios. No lo he hecho. Por miedo, por el que dirán, por tantos impedimentos que a veces no nos dejan establecer o poner en obra las cosas que Dios dice. La mente. Por hacerle caso más a la mente de lo que yo creo y pienso y siento que a Dios.
La diferencia entre estos, lo que predicó Juan el Bautista y Jesús, es que uno dijo, pronto vendrá, y el otro dijo, está aquí. Ha llegado y vamos a establecerlo. ¿De cuál evangelio somos? El que ya está. Yo no te conozco, pero bueno, te conozco un poco de tiempo, y lo que tú me has permitido saber de ti, pero Dios te conoce, Dios sabe tu corazón. Entonces no me contestes a mí, contéstale a Dios. ¿De cuál evangelio eres? Tú llegas a la gente y le dices, es que Jesús te ama, y pronto, o se lo demuestras. Esa es la diferencia entre Juan el Bautista y Jesús, ¿eh? Juan hablaba de Jesús y Jesús se manifestó a los que con él estaban. ¿Tú les hablas o manifiestas lo que Dios te ha permitido retener o lo que tú has querido retener acerca de Dios? Es una gran diferencia. Alguna diferencia, uno lo anunciaba, lo predicaba, lo compartía, y el otro lo vivía. El primer libro del Nuevo Pacto, se llama, no, bueno, sabiendo que es transición en los evangelios, ¿cuál es el primer libro del Nuevo Pacto? Hechos de los Apóstoles se llama el primer libro del Nuevo Pacto. Hechos de los Apóstoles. ¿Y qué hace ese libro? No es nada más que una narración de todo lo que trabajaron los apóstoles. En específico habla mucho del apóstol Pablo para establecer el reino, lo que trabajaron. Esto lo hemos oído seguido. Si solamente fuera un evangelio hablado, se llamaría Dichos de los Apóstoles. De hecho, los evangelios que tú lees de Jesús no hablan de lo que Jesús hablaba, hablan de lo que Jesús hacía. Mateo, Marco, Juan, ellos narran lo que ellos vieron que Jesús hacía. Yo te pregunto dos cosas el día de hoy. Una, ¿pudieron esos mismos hombres escribir un evangelio igual de tu vida y de la mía? ¿Habría 34 capítulos, 45 capítulos de lo que hiciste con lo que Dios dijo de ti? Uno a lo mejor habría, dos, tres y echándole ya crema, ¿no? Poniendo detalles y todo, ¿no? Y se levantó y vestía morado con rojo y verde y no, pero en sí, o sea, bueno, es una combinación europea que vieron allá. Europeo, cuando no hay nada planchado, ¿no? Que agarras lo que haya, vámonos. Y todavía le pones, es la moda, dices, ¿no? A veces alguien viene y me digo, qué elegante, y dice lo que había. No era elegante lo que había, ¿qué es para ponerlo? ¿Cuántos capítulos escribirían de tu vida? Y de la mía, estoy hablando primero de la mía. Si en algo se me pasa a decir de la mía, en todo, de aquí en adelante, es de la mía también. ¿En cuál evangelio, cómo se llamará tu libro? Hechos de los Apóstoles, Hechos de Patricia, Hechos de Ulises, Hechos de Manuel, Hechos de Lucero, Hechos de todos, se llamarán los dichos de cuál evangelio somos. Del que decimos, es que en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, el que vive Pablo, el que pone por obra Pablo, en ese nombre te vas. O somos del evangelio que decimos, en el nombre de Jesús, el que predico yo, el que vivo yo, el que actúo yo, el que vive en mí, el que saca eso dentro de mí y lo pone por obra, en ese nombre se convierte en esto. Dentro de todo lo que hay que empezar a establecer, vuelvo a usar la palabra establecer, el reino de Dios, hay una multiplataforma para establecerlo. Hay muchas maneras, hay muchas formas. Hay muchas formas que, escudriñando las Escrituras, te darás cuenta que en tu día a día, en tu actuar, en tu vivir, en tu rutina, lo vas a establecer. Es que hay gente que dice, es que el día que me saque la lotería y ya no trabaje, voy a empezar a predicar de Dios, voy a empezar a hablar de Dios, voy a empezar a ministrar, voy a empezar a servir. Es que mis necesidades y mi área de trabajo no me permiten establecer el reino de Dios. Es que es ahí donde lo vas a establecer, el reino de Dios. Es que es en tu trabajo, es en tu casa. Es cuando vas pasando con las necesidades que ves en tu colonia. Es con lo que ves en las noticias, si es que las ves. Y si no las ves, pues no, con una que te enteres puedes orar toda la vida por esa hasta que la veas transformada. Romanos 1:20, Reina Valera 60, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles. Fíjate, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad, del reino de Dios. El reino de Dios es deidad, es un reino, es un rey. Romanos 1:20,
se hacen visibles, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Quiere decir, yo entiendo también aquí que quiere decir que Dios nos explica de una manera visible todo lo que hay en el reino de Dios invisible, o que en el momento no lo podemos ver físicamente. Pero también quiere decir que nosotros, a través de nosotros, Dios va a manifestar el reino haciendo las cosas de Dios, o la palabra, el verbo encarnado en nosotros va a ser un hecho. Entonces a muchos les preguntas un adjetivo con el que puedas definir a Dios: amor, paciencia, y te empiezan a sacar hasta los frutos del Espíritu: gozo, paz, benignidad, bondad, mansedumbre. Ok, y de esos, ¿cuántos son los frutos del Espíritu? De esos 9, 1. Bueno, me voy más exigente: 3. Que lo recibas de ser fruto y lo manifiestes en un hecho. 3 juntos. Si alguien dice sí, de verdad, gloria a Dios, estás trabajando y estás estableciendo el reino. Claro que creo que haya más de uno, pero en lo general, y no hablo de la congregación, hablo de la iglesia de Cristo, en lo general no estamos trabajando de esa manera. Aquí pues estamos viviendo de una manera irresponsable y egoísta con lo que Dios nos ha dado, negligentes con lo que Dios nos ha dado. Lo vamos a manifestar a través de desarrollar. ¿Cómo vamos a manifestar esto? ¿O cómo vamos a establecer el reino? A través de poner a trabajar, a través de comenzar a activarnos en los dones y los talentos que Dios nos ha regalado. Salmo 68, 18. Salmo 68, 18. Reina Valera dice: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Dios. Yo no quería desviarme, yo quería hacer una exhortación. O sea, en mí estaba el querer hacer una exhortación ahora para ponernos a trabajar como cuerpo de Cristo. Tú dirás: ay, no, eso no es nuevo, ya se habló, bueno, yo te dije: está bien, ya nos hablaron bastante. La exhortación ahora es para ponernos a trabajar, vuelvo a repetir, ponernos a trabajar como cuerpo de Cristo. Yo no sé cuántos de aquí digan: bueno, ¿y cuál es mi don? ¿Cuál es mi don? Porque luego nos ponemos bien espirituales. No, es que el llamamiento, pues el del pastor, el del evangelista, el del maestro, el del profeta. No, bueno, pues para servir, pues el que predica, los que cantan. Si escudriñas las escrituras y el día de hoy pones atención, te vas a dar cuenta que vas a establecer el reino de Dios en cosas que tú haces de manera a lo mejor rutinarias, que para ti son simples. Y te voy a decir por qué: porque Dios trabaja de manera natural. Dios tiene tanta fe en ese pastor que cree en nosotros, y yo lo veo de esta manera. Dios sembró una semilla en nosotros y Dios dijo: fructifícate, multiplícate. Lo dijo en Génesis. Nosotros somos los que estamos orando para que se derriben las barreras mentales y ese fruto crezca y se produzca en nosotros. Dios no está en el trono, antes que lo adorábamos, no está en el trono diciendo: y la semilla que deposité en Ulises crece en el nombre mío. No, Dios la depositó y dijo: multiplícate y fructifica. Cuando escuchas la parábola de que una semilla cayó en tierra fértil, otra no, todo lo demás que dice, quitando la palabra semilla, son impedimentos que nosotros hemos recibido y hemos puesto por obra para impedir que el fruto de Dios entonces crezca, se multiplique y empezar a establecer el reino de Dios.
a todos aquí presentes, sea primera vez que vienes, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, tengas 10 años, 20 años, 30 años, seas pastor, maestro, evangelista, profeta, no hagas nada, estás en la silla, no te hayas movido y estás en un lugar durante 20 años, Dios te dio un don y un talento. Y lo voy a separar ahorita en el Nuevo Evangelio, en el Nuevo Testamento o en la transición de los Evangelios, te lo voy a separar ahorita. Dios, cuando menos, te dio un don y un talento. Cuando menos. Y el talento no, te lo voy a decir de la manera más hermosa que me sale de mi boca, porque hace 8 años lo dije y fui muy hocicón al hablar. Te lo voy a decir de la manera más hermosa que sale de mi boca. Y tu talento no es calentar una silla. Tu talento no es calentar una silla. Tu talento no es agradar a los hombres. El pastor decía el miércoles que Pablo dijo: vayan, llegan a que les dé su refregada gana, nomás después no vengan llorando. Pablo, no podemos escribir eso. Bueno, todo te es permitido, pero no todo te edifica. Yo creo que Dios igual trató conmigo. Me dijo: háblales con dulzura, diles su talento no es calentar una silla. Tu talento no, yo me levanto bien temprano para venir a escuchar, yo manejo bien bonito para venir a la palabra. Pues tendrás muy buenos, esos también está bien. Pero tus talentos, tus dones van a establecer el reino de Dios, y no es calentar una silla. Es mostrar el poder de Dios en tu vida. Es que la gente pueda verlo reflejado en tu vida y en la mía. Es que sin abrir la boca alguien diga: yo quiero lo que tú tienes. Escucha otra vez: es que sin abrir la boca alguien diga: yo quiero lo que tú tienes. En eso puedes usarlo como medida, perdón que te lo diga así, puedes usarlo como medida de entender que estás estableciendo el reino de Dios. Yo no te digo que no has trabajado nada, no vengo a bajar todas las pilas. Perdón si así lo recibes. Perdón si así lo recibes. Yo sé que has trabajado. Yo te estoy diciendo que Dios da más abundantemente de lo que tú crees, piensas o imaginas. Que en este tiempo, con 6 meses metido en la palabra, tú ya deberías de estar dando un fruto muy distinto y estableciendo el reino de Dios. Yo, con 7 años, me analizo y he llorado porque digo: no manches, no he hecho nada. Me siento que no he hecho nada. Porque, perdón si suena egoísta o algo, yo sí sé, y perdóname si tú no lo sabes, hoy te lo voy a despertar en el nombre de Jesús. Yo sí sé el potencial que Dios ha puesto en mí. Me enojo porque no he querido desarrollar ese potencial para lo que Dios me dijo que iba a hacer. Tú sabes el potencial que hay en ti. Tú sabes lo que Dios ha hecho. Y tú sabes los obstáculos que tú le has puesto a ese potencial para que no se establezca, entonces, para que no crezca. ¿Qué obstáculo pones? Pablo le dijo a Timoteo: no digas que porque soy joven no puedo establecer el reino de Dios. Porque a veces muchos lo dicen aquí: ay, no, es que eso de empezar a predicar y de cantar y de danzar, pues es para los adultos, ¿eh? Es para los que pues ahí te tienen mucho en la iglesia. ¿Yo qué? Yo voy y me duermo y recibo. Yo: no, es para ti. Es para ti, no tomes en cuenta tu edad, le dijo a Timoteo. Los niños pueden empezar a establecer el reino de Dios, lo hacen. Vuelvo a repetir, oigo a Joshua orar y mejor que, y no digo porque ore bonito, porque lo cree, lo que está hablando lo cree. Cuando Pati dio el testimonio que dijo: el elevador va a subir, nos va a bajar con bien, lo creyó en su corazón y lo vio. Entonces los niños pueden empezar a establecer el reino de Dios. ¿Por qué no lo hacen? Porque los niños en su mayoría son imitadores de aquella conducta que ven los adultos. Eso es uno. Yo no me quería desviar en esto, pero vamos a hablar un poquito de los dones. Hay los dones del Padre, los dones del Hijo, los dones del Espíritu Santo. Porque a través de los dones y los talentos, vuelvo a repetir, es como vas a establecer el reino de Dios. Voy a hablar primero de los dones del Espíritu. 1 Corintios 12, 4, 6. Me voy rápido. Después, si es necesario y tú crees necesario que te refresquen acerca de los dones para entonces saber, bueno, cuál es mi don y cómo voy a establecer el reino de Dios a través de eso, pide una célula en tu casa. Empieza a establecer el reino de Dios. Pide una célula en tu casa. Ay, pastor, yo no quiero que me mande una célula de todo el año, porque luego a veces nos comprometemos, sí, las 52 semanas, y empezamos a fallar a nuestros pastores, o le faltamos el respeto a aquel que lleva la célula a la casa.
o al lugar donde dijimos que iba a ser. No, me puedes hacer un favor, sé honesto. Dios conoce tu corazón. Yo quiero empezar a establecer el reino, pero no entiendo esto de los dones. Es más, no sé cuál don hay en mí. ¿Me puede ayudar? Bueno. 1 Corintios 12, del 4 al 6. Dice, hay en la iglesia, tengo la versión Dios habla hoy, Ulises, perdón. Me espero un poquito porque otra negligencia es que no le pasé mis citas al que va a estar en la computadora. Entonces vámonos despacito. Hay en la iglesia diferentes dones. 12, del 4 al 6. ¿Va? Hay en la iglesia diferentes dones, pero el que los concede es el mismo Espíritu. Vamos a hablar de los dones del Espíritu. Hay diferentes maneras de servir. Hay diferentes, ¿qué dice? Perdón. De servir, ¿verdad? Hay diferentes maneras de servir, pero todas por encargo de un mismo Señor. Y hay diferentes manifestaciones de poder, pero es un mismo Dios que con su poder lo hacen todos, en todo, en todos. Ok. Mira. Dones, la palabra dones, si tú buscas una de las traducciones en la Biblia, también se conoce como operaciones. Los dones del Padre son las operaciones del Padre. Los dones del Espíritu, las operaciones del Espíritu. La palabra operaciones se traduce del griego quieta, del griego energema. La palabra operaciones o dones, que es una traducción sinónima, se viene del griego energema, que significa trabajando. Dice, te lo voy a leer, trabajando, verbo especificado en un presente continuo que siempre tiene vigencia hasta el día de hoy. Si lo buscas y tienes un Strong, lo puedes encontrar en la palabra 1755. Y energema, o sea, don, energema, se traduce del verbo energeo, que significa trabajo eficaz, realizado fervientemente, por una persona con poder sobrehumano. Lo puedes encontrar en el Strong, que es una palabra antes, es la palabra 1754. Ahorita estaba escribiendo yo un poquito mientras estaba en alabanza. No lo voy a usar como pretexto porque yo a veces digo, ay, trae el celular, trae el WhatsApp, o si alguien me vio ahorita en el teléfono, trato normalmente. Una manera de establecer el reino también es con respeto, y trato de tener respeto por aquel que está alabando. Y digo trato porque más digo, ay, yo te he visto que sí, también, pero aquel que esté libre de pecado, pues que me aviente la primera piedra, excepto el que no traiga teléfono, porque luego, ay, yo no traigo, pues no vale, ¿no? Pero el que traiga teléfono y nunca lo he usado en la iglesia para algo externo a la iglesia, que me aviente la primera piedra. Supuse que nadie iba a hacer, la verdad, pues me arriesgué. Antes de avanzar, pues un paréntesis, porque aquí puse trabajo eficaz, fíjate, porque si trabajamos, a veces el problema no es que no trabajemos, pero dice trabajo eficaz de manera continua, realizado por una persona fervientemente, o sea, con pasión, fervientemente. Pero ¿para qué? Aquí escribí, ¿para qué son los dones? Voy a hacer un paréntesis aquí. Para dar honra y gloria a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Si en alguno no está de acuerdo, yo acepto que ahorita hagamos un paréntesis y lo platicamos. Para dar honra y gloria a Dios, para el servicio de Él, porque luego lo usamos para el servicio de nosotros o de que nosotros queremos. O sea, a fulanito sí, a fulanito no. Y es para el servicio de quien Dios nos diga y como Dios nos diga. Para la edificación de la iglesia, y abajo puse con excelencia, y con orden. Con excelencia y con orden. El sistema del mundo, nosotros siempre queremos dividir, es que eso lo hacen en el mundo. Bueno, no todo lo que está en el mundo es bueno, no todo lo que está, me refiero al mundo, es fuera de un ámbito espiritual es bueno, pero tampoco no todo es malo. El sistema del mundo, en cada una de las categorías donde tú te desarrolles, seas madre, padre, trabajador, dueño, sean ventas, seas futbolista, seas deportista, estés de nini, o haga lo que sea, exige, el sistema del mundo exige excelencia.
excelencia, lo mejor. ¿Alguien está estudiando administración? ¿Tú? ¿Sabes cuántos egresados salen cada año? ¿Tienes una idea de cuántos egresados salen? Bueno, pues no sabes. Perdón, discúlpame, soy grosero. Bueno, ¿alguien estudia una carrera que sepa cuántos egresados salen cada año? Yo no sé, yo no estudié la verdad también. Pero cuántos, bueno, en UDG, pues, si alguien puede buscarlo, ¿cuántos egresados salen de administración cada año? De contabilidad, de deporte, no sé. ¿Unos 300? No, yo creo que muchísimos más. O sea, si hablamos de UDG, TEC, yo creo que salen muchísimos más. Es una generación la que sale. Sí. Entonces, no son más de 300 que salen de una. Sí, o sea, de los que terminan, son como 300. Como 300. Bueno, vamos a tomar esa media. En las carreras más, ¿cómo se llama? Concurridas. Concurridas, como medicina, administración, leyes. De medicina, ¿sabes más o menos cuántos saldrán? Como 300. Vamos a tomar esa media, 300. Con lo saturado que están entre las carreras o los empleos, ¿habrá trabajos bien remunerados para todos? Yo ahí tengo una porque yo me encuentro muchos, perdón por usar este tema aquí, me encuentro muchos, por ejemplo, el otro día venía un Uber y le pregunté al señor que había estudiado, me preguntó qué había estudiado yo, y le dije la secundaria, y me dijo, no, pues ocupa echarle ganas, porque este mundo es de los audaces, y empezó a decirme, no, de los que estudian, y le dije, sí, pero también tengo otras habilidades, le dije, no, que Dios me ha regalado, y empecé a hablarle de Dios en el Uber, y me dice, órale, pues déjale, digo algo, dice, yo estudié administración, y aquí andamos en el Uber, dice, me deja más esto, ¿a qué punto quiero llegar? Las empresas no dicen, eres administrador, bienvenido, pásale, aquí está tu lugar, tu asiento, tu escritorio y ponte a trabajar. Hacen un filtro para buscar la excelencia, pastor. Y si no, la excelencia es lo que más se le pegue a lo que ellos necesitan. Hace 15 días, a lo mejor aquí le platiqué, me puse a ver, casi, y de verdad, te lo digo en serio, casi no veo la tele y menos programas, así que me cuesta y me pongo a ver lo que le puse en el 13 y lo que salga, no. Porque también cuántos tienen cable y ven los canales locales. Yo soy de esos. Tengo cable, pero estoy viendo el 13, ¿no? O el fútbol en el 5, ¿no? Y pues cerré la puerta y le puse y estaba Masterchef, aparece. Lo platicaba con un amigo de otra congregación, conocí de otra congregación, le dije, y casi no veo esos programas. ¿Quién vio el inicio? ¿Alguien más vio el inicio de Masterchef? No, soy el único que ve tele, ¿no? Qué pecador soy aquí, la verdad. Entonces, en uno de los estudios o en uno de los programas hay un chef gordito, no sé cómo se llama, me digo gordito, así, robustito como yo, alto, re barba, el chef Herrera, y les dijo, eran como 20 y tantos en la mesa, no sé cuántos quepan, 20 y tantos, 30, 21, no, eran menos, eran más porque de esos, no, sí eran 21, el chiste es que había que escoger 18, para iniciar la competencia había que escoger 18, ¿no? Y empezaron, y les digo, a todos les voy a dar un ribeye y lo quiero término medio, y los que saben de carne saben que es un término medio. Aquí tenemos una amiga que cuando lo llevan dice, no, este está muy cocido, este no lo quiero, ¿por qué? Con un término medio. Entonces, a lo que voy es que en base a lo que conoces pides la exigencia, ¿no? Y esperas que el que te lo está cocinando, porque tú estás pagando por algo, te dé lo que pediste. El que es trago como yo se lo trae como venga, crudo se lo trae uno, ¿verdad? Crudo, ¿sí? Lo marina con poquito limón y vámonos, lo partes y mientras está masticando. Pero él no. Y él les dijo antes, Jesús vino a enseñarte antes cómo establecer el reino. Quiero ponerte en ese contexto. Jesús no dijo, y vas a establecer el reino. Y se volteó, no. 3 años les enseñó y dijo, ustedes van a enseñar a otra gente y van a capacitar a otra gente para establecerlo. Este chef les dijo, miren, usó los dedos de su mano y les dijo, este es un término, al hacer sus dedos así, tóquense aquí, y es un término cuando empieza a cocerse, no sé cómo le llaman, como casi la gente que le gusta casi crudo. Esto es la dureza de la carne, les dijo. Luego les dijo, con el dedo de medias, con el dedo medio, tóquense los 2 dedos y tóquense así, y esta textura o esta blandura debe tener su carne. Tómenlo como base para empezar a cocinar, les digo. Yo no sabía hasta ese día.
llegué y tragué un bistec y dije, este es término, y empecé a pecarle y dije, ¿no? Ya empecé, aprendí y establecí. Dije, la próxima vez que vaya y que pida algo término medio, me voy a tocar aquí, voy a tocar acá, y luego sin partirlo. Sí. Luego tóquense ustedes, yo estoy término, y ya se empieza a tocar bien cocidos medio. Llegaban con el platillo, quien lo vio y quien no lo vio esos platillos, llegaban con el platillo y se lo daban, y uno nomás hizo así. Esto no es término medio, que le vaya bien, los espero la próxima temporada. Y la gente volteaba igual que tú y yo, o sea, pero no lo vas a partir, que le vaya bien, lo espero la próxima temporada. Otros llegaban y decían, porque es un chef exigente, se ve ahí, al menos eso aparenta ahí, lo tocaba y decía, bueno, está, al tocarlo está bien, lo agarraba y lo partía, veía el color, y con el color decía, no, que te vaya bien, lo espero la próxima temporada. No sé cuánto tiempo les dieron para cocinar, 45 minutos creo que les dan, ¿no? Y la gente toda nerviosa, imagínate, un año se capacitó para ir ahí, pastor, cuando menos. Había un muchacho que lo regresaron y dice, es mi tercera vez, pero el próximo año aquí vuelvo otra vez. ¿Cuántos hay así en el reino de Dios? ¿Cuántos hay de que nos batean? Nos batean y decimos, no hay bronca, mi líder está pidiendo excelencia, vuelvo la próxima semana a decirle, ya lo practiqué, lo hice mejor. O sea, él va a esperar un año para volver a participar. Uno nos probó y decía, pues no es lo que espero, pero tienes tu paso. Y no sé, de esa vez que yo lo vi pasaron 3 de 21 que estaban compitiendo, y yo tratando de discernir el mensaje dije, si te estoy diciendo que los dones se aplican con excelencia, ¿por qué le damos mediocridad a lo del reino de Dios? Yo platico con mi pastor a ustedes, le dije, es que estoy enojado conmigo porque mediocre, pues sí es mediocre, y así es lo que manifestamos. El sistema del mundo está exigiendo lo mejor para entrar en un programa, un concurso donde se van a ganar unos pesos y una fama efímera. Yo le digo, Señor, ¿por qué no hiciste esa competencia en el reino? Yo sé que todo es por gracia, entiendo que todo es por gracia, y le doy gracias a Dios que todo es por gracia, porque si no, no estuviera aquí. Pero a veces abusamos de la gracia y le damos a Dios, ay Señor, mastícale más fuerte y si para ese término medio, ¿sí o no? ¿Sí o no? O dame chance, déjalo volver a cocinar. Dice la Escritura que saber hacer algo y no hacerlo es pecado, ¿no dice así? Si tú sabes hacer algo y endureces tu corazón y no quieres hacerlo, o eres negligente y no quieres hacerlo, yo sé que Dios ya te perdonó y tú vives y abusamos del perdón de Dios. Eso es la gracia. Abusamos de la gracia. Cuando alguien te dice, eres un desgraciado, ¿sientes feo? No, yo no soy desgraciado, yo vivo con gracia. Pero abusamos de la gracia. Y le damos a Dios un término, nos pidió un término medio y le damos uno mal cocido o uno crudo. ¿Alguna vez tomaste un compromiso sin meditar en el compromiso para el reino de Dios? Solamente porque se ve bonito, porque quieres participar. No hay que servir, pero póngame lo que quiera, pastor. Y no sabemos decir no a veces. Es una facultad también de Dios. Dice Dios que tus no sean no y tus sí sean sí, pero que respetes lo que ya has hablado. Puse aquí, si tú dices no puedo con este cargo o servicio, y en verdad no puedes con ese cargo o servicio, creo que es tiempo de analizar, ¿estamos queriendo adquirir un don o servir en algo para lo que no fuimos diseñados? Porque dice la Escritura que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos aprovechan para bien. ¿Conforme a qué? Conforme al propósito. Es que yo soy bueno para atender a la gente, pero yo quiero la batería. Es que yo veo que el Donovan se le chonga y le pega y yo lo veo cómo se mete. Pues ese es el don de Donovan.
y anhelamos los dones de los demás. Mira, aquí puse, más abajito aquí puse, si tú dices, porque yo le he dicho, y discúlpenme todos aquí, pero yo le he dicho, si tú dices, es que el pastor se equivocó, es que puso a fulano y fulano no es bueno en eso. Bueno, te acabo de leer que los dones y los llamamientos no los da el pastor. Yo siempre he dicho que el pastor los reconoce, pero los da Dios. Si tú crees que yo no soy el apto para predicar, no vayas y le digas al pastor, ve y dile a Dios que me quite. Y si no es mi llamado, pues que me quite. Yo estoy dispuesto a establecer el reino de Dios y servir en lo que Dios me creó, para lo que soy útil. Para lo que soy útil. Yo creo que mi llamamiento va en un pastorado hacia algo, y lo voy a extender hacia el mundo, porque ahí es donde tenemos que impactar, hacia algo empresarial, hacia algo emprendedor, hacia algo de dinero. Creo que eso es lo mío. Ya me calé yendo con los viejitos, ¿sí o no? Así lo fuimos, ¿sí o no? Y traté de hacerlo con excelencia, aunque creo que y vaya que ustedes saben que las de tercera edad se me da. Es un chiste local. Ustedes saben que yo miro adultos y lo hice, traté de hacerlo los días que fui. He ido a centros de rehabilitación. Un día me dio chance Jera de hablarles allí, y llegué y los vi y empecé a temblar. Dije, no, me revisé cartera, teléfono. No encuentro el modo de abrir, de hablar, de expresarme hacia ellos. Pero me dice Ferrari que yo no veo el hambre de emprender, y de verdad siento que fluyo como, y es que yo te haría, yo te pondría, yo hacemos, y si nos juntamos, y siento que empiezo a fluir. Por ejemplo, veo al pastor Martín, cómo les habla, y digo, no inventes, Martín Montenegro, que lo conocen, digo, es que chido, gloria a Dios por ese ministerio. Pero yo no anhelo el ministerio de él. O sea, yo doy gloria a Dios por el ministerio de él, por el llamado de él. Los dones del Hijo vienen en Efesios, perdón que esté o que lo haya cortado tan rápido, pero el tiempo aquí apremia. Los dones del Hijo vienen en Efesios 4:11. Efesios 4:11, y son igual, son para servir, para edificar, para dar honra y gloria, para hacerlo con excelencia. Dice, traigo la versión Dios habla hoy, si vamos ahí, ¿sí, verdad? Ok, dice, y él mismo concedió a unos ser apóstoles, a otros ser profetas, a otros anunciar el evangelio, a otros ser pastores, a otros maestros. Así preparó a los del pueblo santo para un trabajo de ¿qué? Así preparó a los del pueblo santo para ¿qué? ¿Sí lo estamos leyendo de? ¿No? Así preparó a los del pueblo santo para un trabajo de servicio. De servicio. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Cada llamado, cada don del Hijo, en estos dones que dio el Hijo, en estos 5 que dio Jesús, tú tienes alguno. O sea, tú tienes un don del Padre, tú tienes un don del Hijo, y tienes cuando menos tienes un don del Padre, un don del Hijo y un don del Espíritu Santo en ti. Cuando menos tienes uno. A lo mejor dice que sigue leyendo, dice que no todos van a ser maestros, no todos van a ser profetas, no todos van a ser evangelistas, no todos van a ser pastores, pero todos tienen un don cuando menos. Y nos resistimos a veces, ¿no? Cuando no ha profetizado 1 y 2 y 3 y 4, es que yo no me veo, ¿no? Pues lo toman para mal aquí. Cada uno tiene características específicas, las cuales ya fueron puestas en ti, y no podemos obtener las características de alguien más a menos que renuncie y que a Dios le plazca empezar a despertar a alguien porque lo necesita en ese momento. O sea, podemos operar momentáneamente en algún don, momentáneamente, aunque no sea tu llamado. ¿Sí voy más o menos clarito ahorita? Ok, si tienes libertad tu día, bueno, a ver, de pastor, maestro, evangelista, profeta, me falta uno, ¿cuál?
Y apóstol, ¿cuál creo yo? Empieza a despertar dudas en ti, a establecer cuál creo yo que es mi llamado. Anoten ahí. De los dones del Hijo, yo creo que yo tengo esto. Entonces son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Los dones del Espíritu Santo, 1 Corintios 12, del 8 al 10. 1 Corintios 12, del 8 al 10. Si trae libretita, anótale los que crees que ya se vieron manifiestos en ti, o crees que puedes dar fruto de ellos. Todos tenemos uno, todos. O sea, tú eres, o eres profeta, o eres evangelista, o eres maestra, o eres pastor, o eres apóstol, pero uno hay en ti. Y del Espíritu Santo, dice por 1 Corintios 12, del 8 al 10, la versión Dios habla hoy, dice: por medio del Espíritu a uno les concede que hablen con sabiduría, a otros con el mismo Espíritu les concede que hablen con profundo conocimiento. Unos reciben fe por medio del mismo Espíritu, otros reciben el don de curar enfermos, unos reciben poder para hacer milagros, otros tienen el don de profecía, a unos Dios les da la capacidad de distinguir entre los espíritus falsos y el espíritu verdadero, a otros les da la capacidad de hablar lenguas, y todavía a otros les da la capacidad de interpretar en lo que se ha dicho en esas lenguas. Entonces, ¿cuántos son? 9. ¿Sí estamos bien? Son 9. Voy a repetir una despacito, y tú tienes alguno de esos 9. Oye, tú tienes alguno de esos 9. Don de sabiduría, don de ciencia o conocimiento, don de fe, don de sanar enfermos, don de milagros, profecía, discernimiento de espíritus, lenguas e interpretación de lenguas. Igual, cada uno de estos tiene una característica específica. Existen los dones del Padre, son dones de servicio. Ayer hablaba con el pastor un poquito de eso, me puse a leerlos. Vienen en Romanos, esto estaría muy largo para leerlo ahorita. Vienen en Romanos 12, 13 y 14. Y te vas a dar cuenta como dices: ¿a poco eso es un don? ¿A poco es un...? Pero yo lo hago así normal. Porque uno cree que un don se va a manifestar de una manera celestial, espiritual, angelical. Eso que tú haces de manera rutinaria, que para ti es natural, con la escritura, si lo ves en Romanos 12, 13 y 14, te darás cuenta que es un don. Ahí dice, bueno, te los voy a leer los que anoté aquí, los que cansé de discernir, yo aquí, han de venir más. Dice el don de profecía, el don de servir a otros, pues si quieres ir notando, y te das cuenta que tienes más de un don. El don de servir a otros, el don de enseñar. No todos tienen el don de enseñar. El don de animar, de exhortar. Y tú nos empiezas a levantar lo que dice la gente. Si yo te digo el don de servir a otros, dime un nombre aquí en la iglesia nomás, alguien que es un valiente que me diga: fulanito tiene ese don. Mora, Lalo. Bueno, Lalo y familia, hablo en general, porque la verdad yo, don de servir a otros. El don de enseñar, alguien que me puede decir. La pastora Lili, claro que es don de enseñar. El don de animar. O si no, alguien, délo aquí porque todos no. Si alguien tiene aquí, póngase, porque todos días lo cada como carga. Un don no es una carga, ¿eh? Un don es una carga. Si es una carga, entonces no es un don, no es tu don, sácate de ahí. Dice Jesús: traigan a mí todas sus cargas, yo les daré la que es la suya, la propia, para que los capacite. Es una carga, ahorita vamos a orar para que Dios te la quite. Y que se despierten en el don de animar. ¿Quién tiene el don de animar? El gordo, bueno, checo, porque hay muchos gordos aquí, se pueden confundir. Tú tienes el don de animar, nomás que no lo crees. Yo lo he visto en Instagram, yo lo he visto, te tengo stalkeado en todas tus redes. Yo lo he visto. ¿Tienes el don de animar, Cris? Búsquelo. No le borres, quítale el teléfono, no le borres. Stalkealo, yo lo he visto. En Instagram. El don de dar para la congregación es un don, pastor. La gente que dice: es que no tengo nada, pero cuando hay una necesidad yo aporto, yo pongo. ¿Te das cuenta que tienes más de un don? El Padre. El don de dar. Ay, es que yo no hago nada, lo único que yo les doy dinero. Es un don.
Si hubiera muchos de esos, hubiera iglesias, congregaciones, equipos de sonidos, hubiera gente predicando en otros lados. ¿En dónde administrar? Yo no. Ni yo. Zafo, diré, mija. Guadalupe. Ah, sí. La luz. ¿En dónde administrar? Es un don. Sí. Ser administrador es un don de parte de Dios, es un don del Padre. Lupe. Ya también. ¿Cómo vamos? ¿Alguno? ¿Va alguno ya o no? ¿Ya mencioné alguno ahí o no? De ti. Vale, ¿qué es eso? ¿En dónde ayudar a los necesitados? Vienen en Romanos 12, 13 y 14. No me los estoy sacando de la manga. No. Ponte a leer ahí. ¿En dónde ayudar a los necesitados? Yo. Amén. Amén, mi chula. Hay un don de hospitalidad. Pati Mora. Es de las pocas que dice: mi casa es tu casa, y lo dice con su corazón. Yo lo he vivido. Yo también. Sí. Hay un don de hospitalidad. El don de ayudar, el don de repartir amor. ¡Ay, qué hermosa! Borramos esa parte, Checo, por favor. Otra vez, el don de repartir amor. ¿Tú te has fijado que dices: no manches, yo llego a la congregación y alguien siempre me recibe con una sonrisa y me manifiesta su amor? Es un don. ¿Tú crees que esa persona no tiene problemas? Ay, no. Esa gente que te recibe con una sonrisa y te cobija y te dice que Dios te ama, ¿tú crees que no tiene problemas? Claro, pero hay un don en ellos que es más fuerte que el problema, que les despierta. Sí. Es un don de dar amor. Porque muchos: yo te amo, te amo, te amo. Te amo. El don de orar sin cesar. Cri, cri. Pati Moro también ora sin cesar. Orar sin cesar es cuando pongan en el grupo: oración por fulano. Tú nomás pongas la manita, ya lo dije otra vez. Es de oro por esa persona. Maggie. Dice que Maggie. El don, dice Maggie. Sí. Maggie. El don de dar, dice: dan comida y bebida al hambriento. Es un don. Sí. Volvemos a lo mismo. ¿Cuántos vemos necesidad en la calle y vamos con el lonche y hasta los volteamos? No me voy a pedir, no me voy a pedir, no me voy a pedir, no me voy a pedir. Guardas. No. Y la gente que tiene el don voltea y dice: también es tuyo, vámonos. Y se lo da también es tuyo. Y el que está ahí se quitan de la boca y lo da. Y el que se lo quita de... Y el que no entiende dice: mamá, pero yo no tengo el don, lo tienes tú, ¿por qué me quitan el lonche? Yo le decía: Coque, diles que si gustan. Gracias por decirlo. Yo le decía: Coque, diles que si gustan. Es que si gustan, me decía. El chiquito me decía: es que si gustan. Y la verdad, yo siento que yo, perdón por Leo, pero yo siento que eso no está en mí. Yo veo que alguien dice: no, ánimo. Y también el tuyo. Y nomás, y todavía le diciendo, y nomás, dalo con gusto. Sonríe, no tengo mala cara. Y el morro así. Bueno, es que ese don no está amigo, pero tampoco tengo que... O sea, tampoco es que porque tú lo tienes, tu hijo lo heredó, ¿eh? Son dones del Padre. Es que nosotros somos una familia de servicio y mi hijo es bien flojo, por no decir huevón. Bueno, él tiene otro don. Apóyalo en el don que tu hijo tiene. No quieres que sea el mismo don, no sea tuyo. Ni es por... Ahora, los dones son personales. Normalmente sí hay manifestaciones de familia, pero son personales. Porque luego a veces chocamos, y sobre todo con matrimonios. Es que tu esposa tiene un don y tú tienes otro. ¿Habrá muchos en los que coinciden? Sí, por algo se unieron, porque son un yugo similar. Bueno. Pero habrá unos en los que no coinciden. Sí. Es que yo no tengo el don de amor, pero a ella sí le nace y a todos. Bueno, yo no. Pero ahora que hay otra necesidad, el don que está en mí fluye para esa necesidad, para la edificación del cuerpo de Cristo. Sí. Dice que hay un don de los que ejercen autoridad. También es un don. La autoridad es un don de parte de Dios. Bien ejercida es un don. Luego ponemos a gente en autoridad que no tiene el don, y ahí están las consecuencias. Sí. O hay gente que tiene el don y no lo quiere ejercer, y también hay consecuencias. De parte de Dios lo dije. Y si tú sigues leyendo, te vas a encontrar con muchos ahí. Anota en Romanos 12, 13 y 14: disciérnelo, búscale, sepárale. Ojo. Yo creo que con esto hay un despertar de que hay dones en nosotros, pero es tiempo de ponerlos a trabajar, de reconocerlos.
y de sumarlos como el cuerpo de Cristo. Yo ponía este ejemplo: si alguien tiene el don de emprender, pero no tiene el recurso, y se junta con alguien que tiene el don de dar, y con alguien que tiene el don de orar, y que alguien que tiene el don de visionar, y de administrar, y de ir a vender, aquí esa es una empresa que no la para nadie. Pero no, pues es que mi don, pues yo nomás sé vender, pero pues nomás. Es que eso es del mundo. Dice la escritura en Romanos 12 que hay, fíjate cómo es Dios tan sabio y la palabra es viva y eficaz para estos tiempos. Dice que habrá ministerios que no se les dará tanta honra, pastor, pero que Dios viste con más honra a aquellos que son menos honrosos delante de la gente. Así lo dice en Romanos 12, 13 y 14, no me acuerdo en qué parte, búscalo, por ahí lo dice. A veces le damos poca importancia al que está en la alabanza. O sea, porque nosotros decimos dones y la verdad, ¿qué viene a tu cabeza? Decimos llamados y ¿qué viene a tu cabeza? El pastor, el apóstol, el evangelista, ¿no? Y el que toca la batería, yo platicaba con mi amigo, y el que toca la guitarra, ¿no es digno de honra? Claro. Y de honra, todo el mundo de honra, de sacarle de honra. Claro. Y la que viene a barrer, Claro. y la que enseña a nuestros niños, y la que está en la puerta, y la que prepara el café, Sí. y la que te recibe con un abrazo, y la que te habla por teléfono y te dice: mi hija no ha sido, Ay, no te vi el domingo. amén. Dice la escritura que no es un don que llame mucho la atención, pero que Dios lo viste de doble honra. Amén. Y la que cuando ocupaste tiempo te dedicó su tiempo y te prestó su hombro y te dio una palabra en los momentos de necesidad. Y no era pastor, ni era maestro, no era evangelista, no era profeta, o no sabía ni cuál era su don, pero lo aplicó. Dice que los dones son irrevocables. Romanos 11:29. Dice que los dones y los llamamientos son irrevocables, pero nomás te va a terminar hablando de los talentos. Cuando veas la palabra talento en el Nuevo Testamento, porque habla sobre los talentos, en Mateo 25, del 14 al 30, escucha bien esto: los dones y los llamamientos son irrevocables. Y yo lo analicé, pastor, y es como lo quiero compartir esto. Mateo 25, del 14 al 30, la versión de se habla hoy, habla acerca de los talentos. Dice que a uno le fueron dados, ¿cuántos? 5. ¿Y a otro? 2. ¿Y a otro? 1. Y luego dice que después de un tiempo volvió la persona para hacer cuentas. Y aquí es donde quiero hablarte de dinero y despertar ese talento que hay en ti, que también Dios te dio. Dinero el talento es un recurso. Sea tiempo que se refleja en dinero, sea un recurso humano que también se refleja en dinero, o sea el dinero como sí mismo. O sea, no hay pretexto. ¿Y para qué es el talento? El talento, el recurso, es para aprender el don que Dios te dio. El talento es para aprender el don que Dios te dio. Cuando habla de talentos en esa parte del Nuevo Testamento, de la transición de los evangelios, está hablando de recursos, de dinero. Porque luego nosotros a veces nos hemos confundido, ¿no? No, Dios dio dones y talentos. La palabra talento nosotros la traducimos nosotros en nuestra cabeza como una habilidad, ¿no? Está bien, pero también habla de un recurso. En esta parte habla de un recurso. Y un talento en aquel tiempo era, ¿me lo puedes ir poniendo, Ulises? Mateo 25, del 14 al 30. Si quieres te vas hasta el versículo 28, por favor. Mateo 25, 28. Para que te des una idea, lo que Dios hizo, yo lo quise transformar a pesos, ¿no? Porque nos hablan de un talento y pues, qué chido, le dio 5 talentos. Bueno, un talento en aquel tiempo eran 6,000 dracmas. 6,000 dracmas. 6,000 dracmas. O sea, lo puedes traducir eran monedas de plata, lo puedes traducir a kilos, pero yo te lo voy a traducir a pesos. Vamos a hacer ¿a cuánto se les dan las matemáticas aquí? ¿Cuánto tienes en dónde parte de Dios? Bueno, vamos a hacer números entonces. Y a los que no se preocupen, ya hice la suma, la multiplicación, nada más la chequen en su casa, ¿va? Un talento, 6,000 dracmas. Un dracma eran 3.6 gramos de plata. Estoy hablando en el Nuevo Testamento. En el Viejo tenía otra cantidad. Eran kilos, de hecho, en el Viejo. 37 kilos. Un dracma, perdón, fíjate la diferencia. Un dracma, 3.6 gramos. Y un denario, 4 gramos eran. O sea, un dracma y un denario andaban más o menos sobre la misma cantidad. 0.4 gramos es la diferencia. Un denario era equivalente a un día de salario en aquel tiempo. Un denario era un día de salario, lo que hoy viene, si pudiéramos traducirlo a 8 horas, a 8 horas de aquí trabajo.
Ok, entonces a uno le dio un talento, quiere decir que le dio 6,000 dracmas, quiere decir que le dio lo de 6,000 días de salario. A otro le dio 5 talentos, le dio los 30,000 días de salario. ¿Sí, no? ¿Andan bien? Matemáticos. Y otro le dio 2 talentos, que son 12,000 días de salario. Yo busqué en internet, el salario actual en México anda sobre 88.36, el salario mínimo. Y yo hice la misma cara y dije, ¿qué hacemos con eso? Estamos bien mal en México, ¿qué hacemos? ¿No? Un salario mínimo. Aquí de promedio la mayoría están dados de alta, en el seguro los que están dados de alta, o trabajan por mínimo 2 salarios mínimos. ¿Alguien aquí trabaja por menos de 2 salarios mínimos al día? Ok. Entonces el que le dio 5 talentos, fíjate, lo multipliqué y lo llevé a pesos. Al que le dio 5 talentos le dio 2,650,000 pesos, 650,800 pesos. 2,650,800 pesos. Al que le dio 2 talentos le dio 1,060,320 pesos. Y al que le dio un talento le dio 530,160 pesos. Les dio un recurso. Y les dijo, en un tiempo vengo. Cuando habla de la capacidad, es la capacidad que tienes para hacerlo con lo que Dios te ha dado. A ninguno le dio una orden, pastor. Nomás se los dejó y les dijo, al rato vengo. Cuando vuelve, uno le dice, bueno, los puse a trabajar, los multipliqué, ahí te van lo que me dejaste, o sea, tu inversión, y te van 2,650,000 pesos más. A otro le dijo, aquí está lo que me dejaste, 1,060,000, y ahí te va 1,060,000 más. Y otro hizo un trabajo indebido, porque dice la escritura que fue y nos enterró, o sea que sí hizo un trabajo. Dice, te conozco y sé que vienes y cosechas donde no sembraste. Dice, pero aquí está, con el sudor de mi frente, los enterré, los vuelvo a sacar y aquí están. Y Dios le dice, la habilidad que te di no es de enterrar el dinero. Ese es un trabajo que tú hiciste. Si estuvo muy pesado, muy blandito, es tu problema. Si viste que sí lo hacía fulano, que fulano lo guardaba porque tenía miedo que se le acabara, es tu problema. Yo vi capacidad en ti para multiplicarlos. Y fíjate, Dios le dice, no puedes usar la estrategia más sencilla, no puedes llevarlos a un banco y que me generaran algo. Ponernos a trabajar de la manera más sencilla, conforme a tu capacidad. Yo dije, ¿cuánto le hubiera dado en un banco? Esa cantidad. Pues la mayoría de los bancos, de los que a lo mejor van a estar pagando un 9% anual sobre una inversión arriba de 500,000 pesos, o sea que le hubiera regresado 50,000 pesos en un año. Dios te ha dado talentos, y estoy hablando de dinero, de recursos. Si tú los perdiste, si tú los enterraste, si tú los desperdiciaste, aquí le puse en el versículo 28. Pon atención, en el versículo 28 en adelante, si Dios te dio y te fueron quitadas o robadas, fue por ser malo y perezoso. Lo dice en la versión que se habla hoy, malo y perezoso. O sea, no, si Dios te dio un don, ese don venía acompañado de un talento, de un recurso, sea humano, sea económico. No pudiste trabajar el don, enterraste el talento, pues te fue quitado, dice la escritura. Pero me gusta cómo termina. Y a este empleado inútil, échenlo fuera a la oscuridad. Entonces vendrá el llanto y la desesperación. Si tu vida y la mía están en llanto y en desesperación por cuestión de recursos, es porque fuimos flojos con lo que Dios nos dio. La palabra con la que termino es: yo creo en un Dios de segundas oportunidades y de terceras oportunidades. ¿Alguien más lo cree? Amén. Dice que nosotros siendo malos padres, sabemos dar una segunda oportunidad y una tercera, que Dios nos va a dar entonces también, pero no vamos a usar las oportunidades. En otra ocasión, no sé si sigues tú, pues, si puedo lo voy a ver cómo lo puedo compartir con Ulises o con alguien que usa esto de las redes para que suban ahí, porque ahí pongo también por qué no avanzamos, pastor, por qué no avanzamos con los dones y los talentos como iglesia. Entonces, ¿por qué no se ve manifiesto el reino de Dios? ¿Por qué no está establecido el reino de Dios? Y ahí pongo todo, mira, lo voy a leer un poquito.
por ignorancia, por desecho, por inmadurez, por desconocimiento de la multiplataforma de Dios, por falta de perdón, por miedos, por pretextos para no servir. Todos estos vienen con respaldo bíblico. Y hay una parte de la canción de Enciende una luz de Marcos Witt que tomé un fragmento aquí. Investigué un poquito, dice que la canción fue en el 2008. Y en la Enciende una luz hay una parte donde dice: en el mundo hay más del 40% de la población que no ha escuchado el nombre de Jesús. Y en aquel tiempo, dice, esto representa 2.4 millones de gentes que no lo han oído en ninguna canción, no lo han leído en sus libros de historia. La mayoría ni tienen libros de historia, porque ni tienen alfabeto. Muchos de ellos son las etnias, dice la pandilla, lo puedes leer, lo puedes escuchar ahí. Son las etnias que viven aislados de la sociedad, marginados y olvidados. Hay mucha gente marginada y olvidada porque tú y yo no podemos trabajar nuestro don. Dice, mientras, y esta parte me pegó cuando lo escuché la primera vez, fue hace muchos años, dice, mientras que la iglesia del Señor perdemos el tiempo o el recurso, el talento, en discusiones, pleitos y divisiones, dice, estos miles y millones se van a una eternidad sin Jesús. Y el último termina con una frasecita después de eso que a mí me pegó hace muchos años, y fue cuando quise emprender y quise empezar a servir, y estoy hasta el día de hoy, Dios sabe que mi corazón está en hacerlo. Quizás soy de esos, dice que Dios debe a los rebeldes también, a lo mejor yo soy parte de esos rebeldes, pero dice, termina diciendo, ¿qué vamos a hacer tú y yo? Yo escribí esta semana y puse, nadie ha hecho un proyecto tan grande solo. ¿Por qué no unimos los talentos? ¿Por qué no unimos los dones para llevar sanidad a los enfermos? Es que yo tengo el don de sanidad, pero sabes que a veces no tengo tiempo, no tengo la gasolina. Yo tengo un carro, yo te llevo, es un don de servir. ¿Por qué no unimos los dones y los talentos como Iglesia de Cristo para hacer empresa? Para llevar la palabra a aquellos que no queremos que se vayan a eternidad sin Jesús. ¿Cuántos han dicho, es que me es difícil hablarle a mi familia? A mí me es difícil hablarle a mi familia de Dios. ¿Y por qué no usas lo que tiene alguien más para que le hable? Es que yo sé que Pati es bien fluidita a la hora de hablar. Pues voy a hacer como una carnita asada, un pretexto, y voy a llevar a Pati para que fluya. Y a lo mejor ese día lleva a mi familia a recibir a Jesús en su corazón. No, pero tengo que ser yo, ¿verdad?, que lo lleve. Porque hay... No. Yo puedo hacer uso de los recursos que Dios dejó para establecer el reino. Amén.